El pasado 24 de abril se cumplió un nuevo natalicio del nacimiento, obviamente, de Isaac Newell, una persona clave y fundamental para entender, un personaje clave y fundamental para entender al fútbol de Rosario y al fútbol de Newell's, al club Newell's Old Boys, de manera particular. Y para charlar un poco sobre la figura de Isaac, estamos en comunicación telefónica con Leonardo Volpe. Él es periodista, es historiador, integrante del equipo de investigación histórica de Newell's Old Boys, del Departamento de Cultura, y además es integrante de Historia AFA. Leonardo, acá Diego Celonca te saluda desde Radio Sí, desde No Te Vayas Campeón. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Diego. Un gusto saludarte. Un saludo muy grande a todos los oyentes. Y es así como decías recién, Isaac Newell es fundamental para la historia del fútbol rosarino y también argentino. Es importante comprender su figura porque es uno de los pioneros precisamente del fútbol en la República Argentina, en épocas donde el fútbol estaba dando sus primeros pasos aquí en nuestro país. Leo, vos sabés que pusiste o dijiste algo clave para mí, que es uno de los pioneros en la introducción del fútbol, bueno, en este caso en particular en Rosario, pero a nivel general y a nivel nacional, ¿no? Porque siempre se hace como esa trilogía de Isaac Newell, José Fierro y, por supuesto, Alejandro Watson Hutton. Pero centrémonos en la figura de Isaac Newell. Él no nace en la Argentina, él llega a la Argentina años después de su nacimiento. ¿Y cómo son esos primeros años de él en la Argentina? Su llegada a Rosario, digo, la creación de la escuela que después termina derivando en lo que fue la fundación de Newell's. Digo, ¿cómo fueron aquellos años y cómo era la figura, ¿no?, de don Isaac? Sí, bueno, hay que remontarse a 1869, que fue el año que Isaac Newell llegó a Rosario, a la Argentina. Estamos hablando realmente de mucho tiempo atrás, porque tenía solamente 16 años Isaac Newell cuando arribó a la República Argentina, cuando llegó justamente en barco a la ciudad de Rosario. Había nacido en Stroud, en Inglaterra, en un pequeño poblado justamente de Inglaterra, y con tan solo 16 años llegó a la República Argentina por recomendación de su padre, que era amigo de William Wheelwright, que estaba justamente en la ciudad de Rosario abocado a la tarea de la construcción del ferrocarril central argentino, que iba a unir las ciudades de Córdoba y de Rosario. Isaac había nacido en 1853, por eso era realmente muy joven cuando llegó a la Argentina para trabajar como aprendiz de telegrafista. Se hospedó justamente en la casa de Wheelwright, en la calle Entre Ríos, aquí en Rosario, a la altura del 139. Y curiosamente, en ese lugar donde Isaac Newell llegó a hospedarse, llegó para vivir en Rosario, se iba a levantar varios años después el Colegio Comercial Anglo-Argentino que fundó Isaac Newell junto a su esposa, Ana Margarita Jockinson, en 1884, porque alquilan esa propiedad con los años y luego lograron adquirirla, lograron comprarla. Pero antes, Isaac Newell había estado en el cargo de director en el Colegio San Bartolomé. En 1880, junto a su esposa, Ana Margarita Jockinson, se casaron en 1876, y ambos dirigían el Colegio San Bartolomé. Isaac Newell hacía lo propio en la sección de varones y Ana Margarita en la sección de niñas. Y así había ya Isaac Newell hecho jugar al fútbol a sus alumnos en el San Bartolomé. Por eso, cuando deciden alejarse de dicho establecimiento y fundar en 1884, en noviembre de 1884, su propia escuela, que llamaron Colegio Comercial Anglo-Argentino, se instalaron, como decía recién, en la calle Entre Ríos 139, de entrada hizo jugar al fútbol a sus alumnos, porque además se llevó prácticamente todo el alumnado de los estudiantes que tenía en el Colegio San Bartolomé. Por eso, de entrada, empezaron a conocer los alumnos del Colegio Comercial Anglo-Argentino lo que era el fútbol que Isaac Newell conocía desde Inglaterra, ¿no? Claro. En su patria natal.
Claro, claro. ¿Cómo se da, digo, eso? Vos recién decías, todos los alumnos que estaban con él en un colegio se van al que él crea y el que él funda con su esposa, y ya de entrada juegan al fútbol. ¿Cómo es ese paso y cuáles son los momentos esos hasta la creación o hasta la fundación de Newell's, teniendo en cuenta que Newell's se funda en 1903? Digo, ¿cómo fueron esos años y por qué se da la fundación del club? Bien, esos primeros años eran los años que yo denomino como el conocimiento por parte de los estudiantes de lo que era el fútbol. Porque recordemos que, y esto se lo puede leer en varios libros que tiene que ver con los orígenes del fútbol en Argentina, en los establecimientos educacionales y sobre todo en los de origen británico, los profesores hacían jugar a sus alumnos, pero bajo un reglamento. Y es ahí donde empieza la organización del fútbol en la Argentina reglamentada, ¿no? Y eran picados entre los alumnos, incluso se organizaban las clásicas fiestas escolares en el colegio, donde se invitaban a los familiares de los alumnos, que incluso veían la práctica del fútbol como algo muy rudimentario, les parecía que podía lastimar a sus hijos que practicaban el fútbol, pero fue incorporándose y empezó a ganar fuerza, empezó a arraigarse dentro del colegio, y tan es así que ya para 1895 los alumnos del Colegio Comercial Anglo-Argentino fundaron dentro de la propia institución un club que llamaron Club Atlético Newell's Schools. En castellano sería Colegio Newell, claro, que fue fundado por chicos de aproximadamente 13 y 15 años, y obviamente lo pusieron a Isaac Newell como presidente honorario. También estuvo Claudio Newell dentro de los organizadores, pero ya en 1895 se crea un club dentro del propio colegio para practicar fútbol, porque ya venían desde una década atrás con la práctica del fútbol. Entonces, no es descabellado pensar que se había arraigado demasiado ya la práctica dentro de los estudiantes del colegio, y para 1903 ya estaba completamente arraigada dentro del colegio, y se funda una nueva institución, porque hay que destacar que los integrantes del Newell School eran solamente los alumnos del colegio. Entonces, cuando muchos de ellos ya empezaban a salir del colegio porque ya terminaban sus estudios, querían seguir, claro, representando a la institución que les había enseñado justamente la práctica del fútbol, y por eso se crea en 1903, ese 3 de noviembre, el Club Atlético Newell's Old Boys, por ex alumnos del colegio de Isaac Newell y de Ana Margarita. Por eso también la denominación del club, Newell's Old Boys, que en inglés el término Old Boys significa egresados, sería ex alumnos del colegio de Newell. Claro, sí, perfectamente explicado, Leo. ¿Qué pensaba, digo, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de estudiarlo, si quedaron registros escritos, qué pensaba don Isaac de esa movida, ¿no? Digo, porque en el ámbito el ámbito educativo, llevaba adelante esta divulgación y esta proposición de que se juegue al fútbol. Pero digo, esto ya iba un paso más allá, ¿no? Digo que por ahí le excedía a él esto de, bueno, se funda un club que va a continuar jugando al fútbol, obviamente, pero que ya excedía la figura de él. Digo, ¿qué pensaba él? ¿Cómo eran sus pensamientos? Digo, no sé si dejó escrito, si ustedes pudieron investigar eso. ¿Qué le pareció a él esta idea? Sí, lo que te puedo decir que realmente la dimensión que tomó después Isaac no la llegó a ver, porque falleció en 1907. Newell's participa por primera vez de un torneo oficial de la Liga Rosarina de Fútbol en 1905, justamente tras la fundación de la Liga Rosarina de Fútbol, donde Newell's fue uno de los clubes fundadores de la liga, y no llega a ver la gran magnitud del fútbol cuando empieza a ganar popularidad en la Argentina, que fue a partir, creo, de finales de la década del 10.
o diría finales de esa primera década del siglo XX, porque ya para 1909 ya un clásico rosarino generaba bastante polémica en la ciudad, ya movía lo que eran lamentablemente no algunos incidentes. Entonces a partir de allí el fútbol empezó a hacerse popular, pero y Newell's empezó a ganar cada vez más terreno, y bueno, realmente la magnitud que cobró muchos años después fue inmensa. Isaac Newell, no sé realmente si se habrá imaginado lo que sí, gracias a él, porque si no hubiese inculcado el fútbol a sus alumnos, esto no hubiese sucedido. Creo que no se lo hubiese imaginado nunca, lo que mucho tiempo después ocurrió con el fútbol, no solo en Newell's, sino en Rosario, en Argentina. Hace un ratito estamos charlando con Leonardo Volpe, él es historiador, periodista, integrante del equipo de investigación histórica de Newell's. Leo, hace un ratito mencionaste a Claudio Newell. Claudio, tengo entendido que era el hijo, ¿no?, de don Isaac también. Exactamente. Claudio, sí, bueno, el hijo mayor. Y me imagino también parte fundamental y preponderante de la fundación del club, ¿no? Sí, en realidad Claudio Newell es el fundador del club, porque Isaac Newell es el fundador del colegio, quien inculcó, quien enseñó a los alumnos a jugar al fútbol, pero el fundador del Club Atlético Newell's Old Boys es su hijo mayor, Claudio Newell, junto al grupo de ex estudiantes del colegio, entre los que se encontraba Faustino González, Víctor Hayes, José Pinotto Viale, uno de los primeros criollos en jugar en la selección argentina, que bueno, es recordado José Viale por haber rechazado una oferta del Tottenham Hotspur en 1909, cuando había venido el club inglés a jugar a la Argentina en el marco de una gira. Habían venido el Tottenham y el Everton en 1909, habían jugado en Buenos Aires, en Rosario. Bueno, José Viale, alias Pinotto, como le decían, integró uno de los equipos del combinado argentino que enfrentó al Tottenham y al Everton, y luego de un partido ante el Tottenham le ofrecieron un contrato en libras esterlinas para llevarlo al fútbol profesional inglés, pero rechazó la oferta porque estaba muy cómodo en Rosario, era el club que era hincha, y prefirió quedarse en Newell's, en lo que es bueno un claro gesto de sentido de pertenencia. Pero también hay que decir que tenía campo, lo que es una localidad muy cercana a Rosario, en Centeno también hay que decir eso, a lo mejor ganaba más con el campo. Con eso, ¿no? Claro, que es lo que le ofrecían en libras esterlinas, porque bueno, era un fútbol profesional, el inglés, claro, eso es cierto, pero no es los contratos que ofrecen hoy en día, pero sí es un gesto muy importante el hecho que prefirió quedarse en Rosario, porque Newell's le había dado todo, le había enseñado a jugar al fútbol, le había enseñado justamente a desarrollarse como persona, inculcándole valores, y bueno, destacó eso porque el club de sus amores, donde se había formado y era hincha, y prefirió quedarse en la ciudad de Rosario. Leo, te traigo para estos días, ¿no? Pero siempre vinculándolo a la figura de don Isaac Newell. ¿Cómo recibe la gente o cómo ves vos, digo, desde el Departamento de Historia, bueno, siendo parte de Historia AFA, también obviamente integrante del equipo de investigación histórica del club, el hincha de Newell's, el socio de Newell, a la figura de Isaac Newell? ¿Vos crees que en los últimos años, esto se lo pregunto a casi todos los historiadores de los clubes con los que hablo, en relación a las figuras que fueron tal vez fundadoras o que tuvieron una participación fundamental en la historia de los clubes, si vos crees que los socios, los hinchas actuales, toman real dimensión de la figura, en este caso puntual de don Isaac Newell? Digo, ¿está valorado como corresponde, como tiene que ser? Sí, yo creo que la figura de Isaac Newell está aquí en Rosario, empezó hace unos años a realmente valorarse. Quizás antiguamente no se tomaba la dimensión realmente que tuvo Isaac Newell como uno de los pioneros del fútbol argentino, porque estamos hablando que ya para 1884 hacía jugar al fútbol a sus estudiantes, y en esa época el Football Association estaba dando sus primeros pasos en la Argentina, porque recordemos que si bien los primeros partidos registrados de fútbol en la Argentina datan de la década del 60 del siglo XIX,
en 1864. Hace poco Osvaldo Gorgasi encontró un antecedente de un partido de fútbol jugado en Buenos Aires, pero recordemos que era un fútbol donde cada uno de los integrantes que jugaban esos partidos conocía las reglas de su escuela de origen en Inglaterra, ¿no? Entonces era como una especie de mezcla. Todavía no se había conformado incluso la International Board, que se conformó en 1886, que unió realmente el reglamento con todas las escuelas de Gran Bretaña, ¿no? Del Reino Unido. Además, en 1882 recién se unifican todas las reglas de las escuelas de Inglaterra. Entonces estamos hablando que en 1884 el Football Association, que es el fútbol propiamente como lo conocemos hoy en día, empezó a dar sus primeros pasos en la Argentina, e Isaac Newell junto, como decía recién, Alexander Watson Hutton en Buenos Aires, son de los pioneros en Argentina. Por eso creo que antiguamente esa dimensión no se tenía. Aquí en Rosario, y ya desde hace algunos años empezó a valorarse la figura de Isaac como uno de los pioneros del fútbol argentino, uno de los pioneros del fútbol en Rosario, y bueno, quién fuera el gestor para que hoy exista Newell's Old Boys y sea uno de los grandes del fútbol argentino. Leo, te agradezco muchísimo este ratito con nosotros para conocer un poco y adentrarnos en la figura de Isaac Newell por estos días, celebrando un nuevo aniversario de su natalicio. Sé que hubo una movida, que el club lleva adelante un ciclo llamado Pioneros, obviamente en homenaje a Isaac Newell. Hubo una visita también al cementerio donde está, donde descansan los restos de Isaac, que tengo entendido, yo no lo conozco, pero tengo entendido que es un lugar muy bonito, que tiene un busto incluso ahí, ¿no? Que se puede visitar, obviamente. Sí, es el cementerio de los disidentes, aquí en la ciudad de Rosario, que, bueno, está sobre césped, en la tierra, y es cierto, hay un monumento, ahí hay un busto de Isaac Newell, que bueno, que se puede visitar. Leo, te agradezco muchísimo este ratito con No Te Vayas Muchas Campeón. Gracias por estos minutos. Diego, y un saludo muy grande a todos los oyentes. Te mando un fuerte abrazo. Chau, chau. Un abrazo grande, gracias. Chau. Charlábamos con Leonardo Volpe, periodista, historiador, integrante del equipo de investigación histórica de Newell's Old Boys y también integrante del Departamento de Historia AFA.